El Colegio de Sinaloa presenta En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. Trabajo, arte, ciencia, investigación, expresión. En Curso. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos Radio Escucha? Los saludamos nuevamente desde En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. En esta emisión le voy a presentar una interesante entrevista con el doctor Everardo Mendoza, lingüista sinaloense, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que nos va a platicar de lo que fue el discurso para entrar a esa institución y por supuesto también de su obra más reciente, Ya Dilo, un libro de léxico sinaloense que vale la pena tener en las manos. Sin más preámbulo, vamos a escuchar aquí en Curso, el programa del Colegio de Sinaloa, al doctor Everardo Mendoza. Le damos la más cordial bienvenida al programa En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, al doctor Everardo Mendoza, quien nos acompaña nuevamente en este programa. Ya lo había hecho anteriormente, pero hoy pues vamos a platicar de un libro reciente y por supuesto también de un evento muy importante en su carrera como lingüista y por supuesto ya ahora miembro de la Academia Mexicana de la Lengua. Maestro, un verdadero placer para mí que nos acompañe. Un gusto. Muchas gracias, Gerardo, muy amable. Doctor Mendoza, yo quisiera comenzar pues con una pregunta muy básica. Ya Dilo es el título de su obra más reciente. Me gustaría que nos platicara en qué consiste, porque eso es léxico sinaloense, pero seguramente tendrá algunas o muchas diferencias con los títulos anteriores que usted ha presentado. ¿Cómo surgió la idea? ¿Cómo se fue estructurando? ¿Y qué es lo que podemos encontrar ahí? Sí, el título obedece a una expresión muy común en el habla local, regional, que tiene que ver con una valoración del habla por los propios hablantes. Yo había expresado en algunos trabajos que hice sobre el español en los medios de comunicación que cuando se tiene una idea de que algo que se dice no está en los parámetros correctos o que no tiene el prestigio social suficiente, necesario, entonces los hablantes toman distancia de lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Sobre todo estamos hablando de hablantes que tienen niveles de instrucción media, superior y ese tipo, o de personas como tú, que están en los medios de comunicación, en donde tienen conciencia de quién es su auditorio, ¿no? Entonces, el libro se llama, como dicen en el pueblo, Ya Dilo, uh-huh, ¿no? Acercamientos al español sinaloense. Esto que menciono, por ejemplo, cuando alguien dice, no, pues como dicen allá en mi pueblo, uh-huh, como dicen en el rancho, como luego dicen, como dice don Teofilito, como dice fulano de tal, no es otra cosa más que tomar distancia de lo que vas a decir para que lo dicho no se te adjudique a ti como hablante estándar o hablante culto, ¿no? Uh-huh. Entonces esto de ya dilo, como dicen en el pueblo, ya dilo, es cuando alguien, tratando de buscar las palabras adecuadas, hace rebuscamiento. Entonces el interlocutor le dice, bueno, ya dilo, pues. Sí, sí, o dilo de manera directa. Dilo, ¿no? De manera directa como puedes decirlo, ¿no? Como tú hablas, ¿no? A eso obedece el título. Maestro, yo quisiera que nos explicara, usted tiene una amplísima experiencia en esto, ¿qué tan difícil es hacer un libro con el léxico específico de una región o de un lugar como puede ser el municipio de Culiacán o la ciudad misma de Culiacán? Porque la gente de repente encuentra estos títulos por fortuna en algunas librerías locales o puede conseguirlos,
pero piensa que es un diccionario más que surgió al azar, que se fue recopilando a lo largo de los años, como alguna vez algunos de esa naturaleza sí se hicieron, pero usted tiene, bueno, ya una metodología diferente, es un trabajo muy profesional de los mejores o de los mejores, del mejor que se hace en el país. ¿Cómo se le da estructura a un libro como esto? Hay que investigar cuántos años, cuánta gente, cómo se eligen a los hablantes, en fin. Bueno, yo creo que hay que tener en primer lugar una formación lingüística, ¿no? Hay que conocer aspectos de teoría lingüística para poder discernir y poder tomar decisiones. Cuando uno en mi caso, cuando me decidí a hacer un diccionario es porque de alguna manera conocí ya el dialecto sinaloense, ¿no? Es decir, había hecho estudios que me permitieron decir, esto es el habla sinaloense. Hasta acá abarca regionalmente, estas características tiene, no solo en el léxico, sino en fonética, en entonación, en otro tipo de estudios que me permitieron decir, sí hay un habla sinaloense, sí se puede delimitar geográficamente lo que en terminología lingüística se dice zona dialectal. Estas son las características. Entonces, para hacer un diccionario es necesario pensar en cuáles son las palabras que los hablantes usan y que no se usan en otras partes. Ese es el punto central, ¿no? Porque debemos hacer una diferencia entre el léxico del dialecto y el léxico dialectal. Uh-huh. El léxico del dialecto es todas las palabras que usa una variedad lingüística los hablantes de una región determinada, que no importa si se usan en otras partes, es decir, que compartimos, uh-huh, ¿no? Y el léxico dialectal es el léxico que utiliza los hablantes de esa región, pero que no se usan en otras partes. Y cuando hablamos de variantes, o sea, de palabras en términos generales, son las formas o son las acepciones. Es decir, yo uso palabras que no se usan en otras partes, que esa forma no se usa en otra parte. O bien, uso palabras cuya forma sí se usa en otras partes, pero no tiene los mismos significados en otras partes que aquí. Claro. Entonces, para hacer un diccionario regional del tipo diferencial como el que yo dirijo, es conocer primero el dialecto sinaloense y conocer las variedades del español general y las variedades del español, uh-huh, de México. Maestro, ¿cuáles serían las particularidades? Me imagino que serán muchas y muy extensas de explicar, pero básicamente algunas características que, digamos, sean muy propias, muy específicas, o inclusive frases, palabras del léxico sinaloense. Bueno, sí es difícil contestar esa pregunta. Es más fácil contestarla en fonética que en léxico. Sí, me imagino. ¿No? Porque en fonética, si me preguntas qué caracteriza al español sinaloense fonéticamente, pues te diría en una aspiración de eses, en contextos anteriores a oclusivas, que son P, T, K, B, D, G, etcétera, ¿no? O antes de J, ¿no? Que también se aspira en otras partes del país y del mundo hispanoamericano, pero que la aspiración de los sinaloenses es diferente. Por ejemplo, si tú escuchas las aspiraciones que tanto relajan al peje, uh-huh, son aspiraciones más tensas que las aspiraciones que hacemos nosotros, ¿no? Uh-huh. O que hacen los hablantes sinaloenses, ¿no? O la cantidad, la frecuencia con que se aspira una S en Sinaloa es mucho menor que la aspiración que se hace en Veracruz, por ejemplo, ¿no? O por ejemplo, la pregunta quizás sería más pertinente, algunas palabras que nos puedan ejemplificar, que son muy, muy del léxico sinaloense, que no se comparten con ninguna otra zona dialectal, aun cuando estén cerca geográficamente. Muy bien, yo creo que yo me he dado a la tarea últimamente a cambiar una opinión que es común en
en las personas que se interesan por el habla de Sinaloa, por el léxico particularmente, porque por mucho tiempo se ha promovido esta actitud desviacionista del regionalismo, es decir, de pensar que todo lo regional es marginal, es incorrecto, es de poca calidad. En esa idea centrista del habla, ¿no? Del español, ¿no? Es decir, lo mejor está en la Ciudad de México, en Madrid, etcétera, ¿no? Entonces, todo lo que se dé en provincia no vale. Es calidad, ¿no? Entonces, hay que contrarrestar esa opinión y por lo tanto hay que cambiar esa visión, ¿no? Es cierto que los sinaloenses, y como todos los hablantes de las distintas regiones, tienen mucho amor propio por su habla, pero ese amor propio es sentimental, ¿no? Sí, pero sí. Cuando van a hablar de su propia habla, de sus propias palabras, tienen ese punto ideológico de pensar que las palabras sinaloenses son las marginales, y eso no es así, ¿no? Hay palabras que son muy socorridas, lo he dicho mucho ya, que son muy socorridas para ejemplificar el habla sinaloense y generalmente se recurre a los indigenismos, ¿no? O a ruralismos o a palabras arcaicas, entre comillas, porque la definición de arcaico hay que revisarlo. Y entonces muchos acuden a bichi, a plebe, a tochi, a cochi, etcétera, ¿no? Palabras que la gente, que sí lo son, ¿no? Sí son sinaloenses. No está en discusión que no lo sean. Pero no son ese tipo de palabras la mayoría de las palabras que identifican a los sinaloenses. Hay palabras más comunes, más generalizadas, más públicas, que se usan en otros estilos de habla y en otros tipos de texto y de discurso, ¿no? Y he ejemplificado con plazuela, he ejemplificado con cena, he ejemplificado con achilillar, con chilillo, he ejemplificado con muchas palabras del español que son sinaloenses. Son sinaloenses y que se dejan de lado a veces esas palabras porque les parecen más comunes, más propias del español, y como se parecen más al español, pues no pueden ser sinaloenses en ese tipo de apreciación desviacionista, ¿no? El Colegio de Sinaloa presenta una cápsula cultural, José Limón. El nombre de José Limón está asociado con la danza y el arte en movimiento, y aunque muy poca gente lo sabe, este exponente internacional fue originario de Culiacán. Su contacto con la cultura estadounidense fue en Los Ángeles a los 7 años, donde su familia vivió en barrios de inmigrantes, pues su padre los llevó a California en busca de un ambiente estable durante la Revolución Mexicana. Su descubrimiento de Nueva York a los 19 años fue un hecho detonante en su vida personal. En 1929, una amiga lo invitó a un espectáculo de danza moderna, con el que quedó tan identificado que en breve comenzó a estudiar ballet contemporáneo y meses después debutó profesionalmente. Posteriormente crearía su propia compañía, donde fomentó un lenguaje muy corporal y visual para ilustrar los más intensos estados emocionales. Este programa es apoyado por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Les recuerdo a quienes nos sintonizan a través de diversas radiodifusoras culturales del estado de Sinaloa que este es el programa en curso, el programa de El Colegio de Sinaloa, una emisión semanal que desde hace ya casi 2 décadas lleva para usted algunas de las actividades de El Colegio de Sinaloa. En esta ocasión estamos platicando sobre el léxico sinaloense a través de la obra Ya Dilo de el doctor Everardo Mendoza, y también un poquito de lo que fue para este hombre de letras de Sinaloa, pues su discurso para entrar a la Academia Mexicana de la Lengua, de la cual ya era parte, pero que había postergado por cuestiones personales el discurso que habitualmente dan los miembros de esa institución. Nos va a platicar de eso en los próximos minutos el doctor Everardo Mendoza, así es que no lo entretengo más, vamos a seguir escuchándolo.
Maestro, le voy a cambiar de tema, porque acaba usted de ofrecer su discurso de entrada a la Academia Mexicana de la Lengua, un evento que se había postergado un poquito, pero que afortunadamente ya se dio, fue en la Ciudad de México hace apenas unos días. Un verdadero orgullo para quienes hemos sido sus alumnos y por supuesto para quien conoce su trayectoria, su dedicación, su esfuerzo, pues no nada menos que un justo premio y una responsabilidad más también, por supuesto, a una carrera tan prolífica en estudios, en dedicación, como le decía, en esfuerzo también. Platíquenos un poco cómo sucedió todo esto y sobre todo su discurso, ¿cuál fue la temática a tocar? Bueno, de verdad que los acontecimientos o los eventos en la vida llegan cuando tienen que llegar. No creo que llegó en el mejor momento de mi vida, la oportunidad de dar el discurso de ingreso. Yo ingresé hace 12 años a la Academia Mexicana de la Lengua. Diversas circunstancias me llevaron a posponerlo, luego una situación personal, pero hoy me parece que es el mejor momento para dar un discurso de ingreso. Y el tema es mi tema de trabajo de siempre, ¿no? Yo ofrecí un discurso que se titula Léxico, Identidad y Diccionario, en donde hablo de estos aspectos que comentaba antes, ¿no? Es decir, el léxico de la región sinaloense, del habla sinaloense, como una expresión de la identidad, como una muestra de la identidad, y que debe estar reflejado en una obra lexicográfica propia de los sinaloenses, en la que los sinaloenses reivindiquen su forma de hablar y además se vean identificados ellos mismos en esa obra lexicográfica. Un diccionario es una obra cultural, es un objeto verbal que expresa la identidad de las personas, pero a su vez las personas se tienen que ver identificadas en esa obra, ¿no? Claro. Sobre eso hablé. Y maestro, en términos personales, ¿qué ha significado este discurso? Obviamente, como usted señala, y qué bueno que lo aclara, 12 años de pertenecer a la Academia Mexicana de la Lengua, pero el discurso, bueno, pues es un momento solemne y sobre todo importante. ¿Qué significó para usted, una persona que ha tenido tantos logros en lo personal y por supuesto también en la vida académica y laboral? Pues para mí llega en un momento en que, gracias a Dios, tengo un hijo pequeño, tenerlo presente, tener mi familia ahí, poder expresarlo. Yo sé que ahora no lo entiende, pero y tener a mis hijos ahí presentes es una situación personal muy conmovedora para mí, ¿no? Uh-huh. Sobre todo el hecho de dar este discurso me dio la oportunidad de narrar de entrada cuál fue mi situación personal para llegar a la lingüística, ¿no? Tú lo sabes, muchos lo saben, yo soy de San Ignacio. Fui en un momento un hablante de habla rural y habla citadina. Me enfrenté a la situación de los hablantes citadinos que hacen burla uh-huh. de las palabras que tienen los hablantes rurales. No hace mucho escribí un artículo sobre la migración de la sierra a las ciudades, en donde creo que ciudades como la nuestra se nutren del habla rural, uh-huh. la generalizan y la normalizan, y luego se olvidan de cuál es el origen de esas palabras, ¿no? No somos uh-huh. una ciudad cosmopolita, por lo tanto los afluentes son casi únicos, ¿no? Uh-huh. De la sierra a la ciudad es el nutriente más importante que tienen nuestros centros urbanos, y para mí eso fue muy importante, dar a conocer cómo yo me di cuenta de que había una variedad. Desde niño me di cuenta que había una variedad, que había que aprender y acomodarme, y una variedad que no había que olvidar, porque claro. Si no perdías tu identidad. Uh-huh. Eso
para mí no solo era desahogar mi espíritu personal y dar cuenta de eso, sino dárselo a mis hijos, dárselo a mi familia, de decir, mira, esto es lo que pasa y esto me hizo a mí ser lingüista. Doctor Everardo Mendoza, los que tenemos el gusto de conocerlo, yo fui su alumno y muchos han tenido ese privilegio, pues sabemos que es incansable, que siempre está en proceso una obra, probablemente, pero también muchos trabajos académicos. ¿Qué es lo que está haciendo ahora o qué viene para el doctor Everardo Mendoza? Porque sabemos que esto no es el final para nada, es simplemente un paso más, merecido por supuesto, y reitero, un orgullo para quienes hemos pasado por las aulas y hemos tenido el privilegio de tenerlo como maestro. ¿Qué sigue? ¿En qué está trabajando el doctor Everardo Mendoza? Bueno, estoy haciendo la presentación del diccionario para entregarlo para la revisión final y la publicación. He bajado un poco la actividad por cuestiones de salud. No estoy enfermo, sino simplemente de mantenerse en buen estado, claro. Mantenerme un poco más menos tenso en la situación. Y entonces, proyectos hay muchos. La Facultad de Filosofía y Letras necesita mucho apoyo, muchos proyectos. Tenemos una juventud que le interesan las cosas, le interesa la investigación, la promoción, mucho. Hay muchas cosas que hacer. A mí me interesaría, y digo me interesaría porque es cuestión de ver en el próximo semestre qué es lo que se puede consolidar. Me interesaría abrir el posgrado, ¿no? Me interesaría abrir el posgrado, pero le comentaba a la maestra Mariterine que eso tiene muchas implicaciones y muchas exigencias que quizás nosotros no estemos totalmente en condiciones de responder o de poder llenar esas condiciones, pero me gustaría hacerlo. Y si me gusta algo a mí, lo empujo, ¿no? Lo otro es que he iniciado hace algunos años, 2-3 años, una nueva línea de investigación que es sobre lingüística y educación. Y me gustaría empujarlo con un proyecto específico, ya no la idea de la línea, sino un proyecto específico, y en eso estoy trabajando, fraguando un proyecto específico. Ya he publicado algunas cosas sobre eso, pero estoy fraguando un proyecto específico sobre eso. Y lo otro, me gustaría, y estoy también trabajando en eso, entrar al mundo cibernético, de la promoción de la lengua, de todo esto del diccionario, de utilizar todos los recursos informáticos para poder estar presente en la sociedad a través de los lectores, de los que del mundo audiovisual, a través de la informática, sobre esto de lingüística regional sinaloense. Maestro, nos queda poco tiempo, pero me gustaría que antes de despedirnos a nuestro auditorio le pudiera llegar un mensaje de un lingüista, de una persona que se ha dedicado en gran medida a rescatar el habla sinaloense, a hacernos sentir orgullosa de la misma. ¿Cómo valorar o cómo darle más valor y sentirnos honrados por tener un léxico específico que quizá, como decía usted hace rato, para muchos puede ser en un momento dado burla porque pertenecemos a la provincia, porque no estamos en la capital? Pero, ¿cuál sería el mensaje de una persona con tantos logros y tantos estudios en la lingüística para los hablantes sinaloenses que estamos en este momento escuchando? Bueno, yo creo que en todo el mundo y en todas las lenguas, la lengua pertenece a los hablantes. No hay nada mejor, no hay nada peor. Todo es válido en el habla. Los hablantes recurren y generan y crean lo que necesitan. Ahora, la etiquetación de culto, no culto, de socialmente aceptable o no socialmente aceptable, es externo a la lengua. Eso lo hacen los individuos sobre la lengua de forma externa, pero los hablantes hacen lo que quieren. Uno puede decir
que no se debe decir béisbol, sino béisbol, pero uno no sabe qué es lo que influye para que vaya cambiando ese tipo de articulación. Uh-huh. Y finalmente los hablantes van a decir cómo se dice. Así es que uno no debe conscientemente e ideológicamente, uno no debe resaltar lo que está estigmatizado. Uno no debe estereotipizar su habla. Uno debe ver su habla como la mejor. Y claro, dentro de lo que es la mejor es lo que más te funcione y lo que mejor te ponga frente al otro. Claro. Eso es lo que importa en el habla. Si tú quieres que te identifiquen como un hablante que usas palabras que los demás las ven mal, pues úsalas. Si no te importa eso, úsalas. Uh-huh. Pero si a ti quieres que los demás te vean como hablante que usa palabras que todo mundo pueda apreciar, que todo mundo pueda querer, que todo mundo le cause admiración, curiosidad, pero no desprecio, úsalas. Eso hacen los hablantes. Pues bonito mensaje, maestro. Estoy seguro que mucha gente cambiará su perspectiva de lo que es el habla sinaloense, porque de repente, como usted lo ha señalado, pues hay ciertos complejos al respecto, ¿no? Porque no somos el centro del país y pareciera que todo lo que no está en ese lugar, pues estamos mal o hacemos mal las cosas. A mí me gustaría seguir platicando con usted horas y horas. Muchas gracias. Mi afecto personal por usted es enorme, mi aprecio como maestro, que fue en mi paso por la Escuela de Filosofía y Letras, pues es invaluable. Yo sigo aprendiendo de usted todos los días. Le agradezco mucho que haya estado con nosotros y dejamos la puerta abierta para seguir platicando de Yadilo, de mejores logros, más investigaciones y todo lo que venga en la carrera del maestro Everardo Mendoza. Muchas gracias, Gerardo. Te agradezco mucho. Le agradezco su atención a este programa. Le reitero que acaba usted de escuchar una entrevista con el doctor Everardo Mendoza, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, sinaloense, por supuesto, y que nos ha platicado de su obra más reciente, un libro que se titula Yadilo, y también de lo que fue el discurso de entrada a la Academia Mexicana de la Lengua. Por lo pronto, le quiero agradecer su atención a este programa, invitarlo para que siga en compañía de esta emisora, pero también lo invito para que se sume a las diversas actividades de El Colegio de Sinaloa. Para obtener información de horarios y días precisos de las actividades de nuestra institución, puede acudir en la ciudad de Culiacán en horas de oficina a la calle Antonio Rosales 435 Poniente, código postal 80,000, o llamar también en la capital del estado sinaloense a los teléfonos 716-1046 y 716-1050, ambos con la 667, o también puede desde cualquier punto a través de internet obtener información de El Colegio de Sinaloa tecleando www.elcolegiodesinaloa.go.mx o enviando un correo electrónico solicitando información a coldecin@yahoo.com.mx. Yo soy Gerardo Sorno y esto fue una emisión más de En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa. Este fue En Curso, una ventana a las actividades de El Colegio de Sinaloa. La próxima semana, usted tiene una cita a la misma hora en esta misma estación con En Curso, el programa de El Colegio de Sinaloa.